En la zona norte de la provincia, los daños generados por las inundaciones van a ser importantes para la agricultura, con pérdidas de la superficie sembrada y lotes de maíz y soja de segunda que no pudieron ser levantados. Las napas en superficie van a complicar las labores agrícolas. En ganadería, en carne y leche también habrá daños, ya que se perdieron pasturas y las reservas volverán a ser escasas, algo que sumado al barro que conduce a menores producciones generará un panorama complicado. Las condiciones observadas provocarán una pérdida de producción, tanto por área como por rinde, pero también daños en la infraestructura necesaria para el desarrollo de las actividades agropecuarias, como alambrados, caminos, mangas, galpones y animales. La evolución de las condiciones meteorológicas durante los próximos meses definirá la magnitud final de los daños. El deterioro que producen las inundaciones depende del tipo de suelo y de la calidad del agua que inunda. Básicamente, una inundación puede ser producida por el agua de lluvia o por el ascenso de la capa freática. En el primer caso, los principales problemas que se presentan son la falta de aireación por la saturación del suelo o la compactación. En cambio, cuando la inundación es provocada por el ascenso de una napa, el deterioro estará directamente relacionado con el contenido de sales. Cuando la proporción de sodio es elevada respecto al contenido de sales totales, el proceso de salinización se ve acompañado de la solidificación, por lo que el grado de afectación del suelo es mayor. Una vez que el agua se retira de la superficie, será necesario trabajar en el manejo de dos procesos elementales: el ascenso capilar del agua y el lavado de sales. Las prácticas de manejo que se implementen deben tener por delante este objetivo previo a la implantación de cualquier cultivo. Bueno, el análisis lo tienen ustedes a la vista, o sea, basta con que anden unos minutos por varias de las rutas pampeanas, sobre todo en el noreste de la provincia, para darse cuenta que estamos viviendo una crisis hídrica muy severa, que creo que hace años que no se ve una cosa tan importante y que está trayendo demasiados problemas. O sea, yo no recuerdo en oportunidades anteriores la frecuencia de rutas cortadas, cosa que ahora es algo que está ocurriendo con mucha frecuencia. Las napas están más altas que nunca, enormes superficies de campos totalmente inundados, parece que hubiera un mar, y evidentemente hay un problema de que ha caído demasiada agua junto a comienzos del otoño y esa agua no está saliendo del sistema. Entonces, el punto clave es cuándo va a ocurrir eso. Hoy por hoy tenemos un enorme estancamiento de agua que, por una cantidad de razones, obras de infraestructura y otras cosas, un paisaje chato, no está escurriendo hacia el mar como uno esperaría que ocurriera, ¿verdad? Entonces, el problema se ha agravado. Hace 40 años atrás, el 75% de la superficie de la llanura pampeana estaba cubierta por pasturas y pastizales naturales, mientras que el área ocupada por cultivos de cosecha era muy reducida. A partir de ese momento, el uso de la tierra comenzó a orientarse hacia cultivos anuales, con gran participación de la soja y en menor medida del maíz. Esto determinó una reducción en el consumo de agua, que sumada a un aumento de las precipitaciones genera excesos que recargan la napa freática e incrementan la vulnerabilidad del territorio frente a los eventos de inundación o anegamiento.
Estos problemas de las inundaciones son lo que llamaríamos multifactoriales, quiere decir que hay muchos factores que ayudan a explicarlos. El manejo del suelo, o mejor dicho, la expansión de la superficie agrícola, tiene algo que ver, porque se han sustituido pasturas, se han sustituido áreas de bosque por cultivos anuales que transpiran o evapotranspiran mucha menos agua que los otros cultivos anteriores o las otras especies que estaban ocupando el suelo. En consecuencia, cuando se evapora menos agua, el agua tiende a acumularse y las napas tienden a ascender. Y esa es una de las razones. El avance de la frontera agrícola está explicando el ascenso de las napas y es uno de los principales problemas que tenemos. ¿Cuándo se irá el agua? Es aún una pregunta sin respuesta segura. No hay pronósticos confiables, porque incluso si las lluvias se mantienen en los parámetros normales para la primavera, está claro que el agua acumulada no se va a ir completamente. No es posible esperar un cambio en la situación a corto plazo, debido a que los volúmenes de agua existentes son excepcionales y dependen únicamente de la evaporación para irse. Bueno, en principio a lo mejor el agua se retira, pero resulta que no hay piso para trabajar. Quiere decir de que no pueden entrar las máquinas. Aparentemente o visualmente se ve un campo, un potrero normal, pero no pueden entrar las máquinas de trabajar. Esa es una primera consecuencia. Quizás la menos perniciosa en el sentido de que es un problema que va a pasar, en algún momento va a pasar. El problema es más grave cuando el agua que ha ascendido acarrea sales, porque ahí ya deja una salinización que puede corregir ese problema, puede demorar varios años. Y ese es otro problema, una secuela que afortunadamente no se está viendo mucho en La Pampa, pero en otras regiones del país eso ocurre. Para el 2018, y dependiendo de lo que ocurra durante el periodo estival, los efectos de las inundaciones acaecidas en el otoño del 17 seguramente persistirán. Existen lotes muy afectados que no podrán ser productivos, ni siquiera para la siembra de junio del siguiente año. Como ejemplo, en la zona de La Puma, una región muy afectada por el agua que fue bajando desde Metileo y Vértiz, las hectáreas quedarán improductivas por 2 años al menos. Y esa situación no cambiará, incluso si existieran meses muy secos. Yo tengo la esperanza de que tengamos un verano cálido, con vientos, con insolación, con mucho sol, y eso va a ayudar enormemente a evaporar agua. Quizás ese sea el principal factor que nos ayude a bajar los niveles de agua como están actualmente, ¿no? Y eso ocurre generalmente en primavera y verano. O sea que si tenemos un poco de suerte y no llueve excesivamente, quizás para el otoño del año que viene tengamos la situación bastante normalizada. Hay estudios hechos, nosotros mismos hemos estudiado. Hubo un evento muy grave en el año 2002, 2001, 2002. Lo que no sé si por los efectos o las consecuencias que ha tenido es de la magnitud del actual, ¿no? Pero hemos tenido situaciones muy graves también en años anteriores y posteriormente también. La crisis hídrica que existe en el norte provincial se debe en gran parte por el agua de lluvia que ingresa de las provincias vecinas, pero también por la suba de las napas. En la historia de la zona se trata de un proceso cíclico que ahora agrega un componente más, que es el cambio climático. Dentro del ámbito rural, cuando se modifica el uso del suelo, también se alteran algunos de los factores que tienen que ver con la dinámica del agua. Tenemos claro que las napas afectan a los cultivos y también es necesario considerar el caso contrario, los efectos de los cultivos sobre las napas. Ejercicios de simulación realizados en la cuenca del Salado demuestran que con una utilización agrícola del 100%, las napas tienden a estar más cerca de la superficie, mientras que con pasturas tienden a estar más profundas y que con una mezcla de ambas alternativas se ubican en un rango intermedio.
cuando nosotros analizamos estos fenómenos, que son fenómenos complejos, tenemos que tener en cuenta de que en realidad es una combinación de factores. Nosotros en San Luis encontramos que, por un lado, tenemos incremento de las precipitaciones, tenemos un incremento de las precipitaciones medidas en aquellos lugares que tenemos registros del año 1900, encontramos que está lloviendo 200 milímetros más. Inclusive lo que estamos viendo en los últimos 10 años es que los eventos son extremos. Tenemos precipitaciones, nosotros allá en Villa Mercedes tuvimos un mes de febrero, hace 2 años, que nos llovieron 300 milímetros. Ustedes aquí en Santa Rosa en menos de 10 días llovieron 400 milímetros. Entonces, eso es un factor importante. Y por otro lado, lo que ha ocurrido es cierto con el reemplazo de la vegetación natural, es que ahora tenemos menos capacidad de absorber ese agua. Nosotros tenemos un suelo, digamos, que almacena el agua, y si ese agua no es utilizado, digamos, es el exceso hídrico que inunda, anega y en el caso de tener pendiente erosiona. Por lo tanto, digamos, la vegetación en este caso ha sido nuestra aliada y hoy tenemos cultivos anuales que al ocupar menos tiempo el suelo consumen menor cantidad de agua. Por lo tanto, no podemos hablar uno de manera independiente del otro. Lo que sí creo que es importante destacar entre los dos factores es que a las precipitaciones nosotros no las podemos controlar. Lo que sí podemos hacer es tender, digamos, a políticas públicas que logren que la vegetación que nosotros implantemos nos consuma una mayor cantidad de agua posible. En la provincia de San Luis, con un régimen de precipitaciones levemente inferior al de La Pampa, se ha generado un río nuevo, que se produce por el cambio en el régimen de las precipitaciones, que se incrementaron en un 30%, y con el agregado aportado por el manejo de toda la cuenca. Bien, en cuanto al proceso hídrico, lo que es la parte sur de San Luis, podríamos decir que tiene características similares a lo que está ocurriendo en el norte de La Pampa, con una superficie de anegamiento muy alta. Y en algunos sectores puntuales, en lo que nosotros llamamos los sectores interserranos, como por ejemplo la cuenca del Morro, que está ubicada al norte de Villa Mercedes, la situación de los excesos hídricos es distinta, porque existen procesos diferentes que no ocurren aquí, como son la erosión de suelo y como es la formación de nuevos ríos, nuevos cursos de agua que inclusive ponen en peligro la ciudad de Villa Mercedes y las principales obras de infraestructura de la zona. Podemos hablar de que existen nuevos cursos de agua y que sí, es cierto, digamos, en este panorama de excesos hídricos se han formado muchos cursos de agua que algunos de ellos no llegan a ser ríos, ni siquiera llegan a ser arroyos, que pueden ser efímeros, pero sí, la apertura de cursos de agua, no solamente uno, son varios. La ventaja que tienen estos cursos de agua es que en una situación de un balance hídrico más seco se transforman en cursos efímeros y son absorbidos y se infiltran en el suelo. Si se mira en perspectiva histórica qué es lo que está ocurriendo con el clima, se advierte un corrimiento de las isoyetas. Desde la década del 60 hasta la actualidad, en muchas regiones las lluvias aumentaron por encima de los 100 milímetros, llegando hasta 200 en algunas zonas. Al inicio del periodo considerado, las precipitaciones se encontraban por debajo de lo normal. Después, con el corrimiento de las isoyetas, se pasó a una alta frecuencia de años en que aquellas estuvieron por encima de la media. Sin embargo, estos cambios no necesariamente responden a lo que se conoce como cambio climático, de origen antrópico, sino que pueden asociarse a procesos naturales. De hecho, en los últimos 12 o 15 años tuvimos un nivel de lluvia algo inferior, con fuertes sequías, comportamiento que se revirtió en los últimos 2 o 3 años. Bueno, en general la trayectoria que siguen son trayectorias norte-sur siguiendo pendientes naturales del terreno. Generalmente la mayoría, digamos, de los cursos siguen, digamos, esas pendientes, ya que obviamente, digamos, en estos ambientes no tenemos
montañas, digamos, que permitan, digamos, correr en otras direcciones. Hoy por hoy la situación más complicada, digamos, que estamos viendo en lo que es el sur de San Luis, se encuentran, digamos, a lo que podemos definir como el sur de la ciudad de Buena Esperanza, con situación, digamos, complicada en los alrededores de Nueva Galia. Nueva Galia, por lo cual, digamos, ciudades, digamos, de lo que es el norte de La Pampa, podríamos estar hablando de lo que existe entre Nueva Galia, Rancul, Ingeniero Luigi, que justamente son las zonas más afectadas. Lo que ha sucedido recientemente es claramente anormal. Si se consideran las lluvias acumuladas desde mayo de 2016 hasta abril de 2017, se observan grandes anomalías. Muchas áreas recibieron lluvias por encima de lo normal, aunque antes del periodo 2013-2016 la discusión se daba en torno a la falta de lluvias y no sobre el exceso. Los eventos de anegamiento no siempre tienen que ver con los aumentos importantes de las precipitaciones, sino que pueden producirse con lluvias algo por encima de lo normal, pero que se mantienen durante un tiempo prolongado. Fue lo que ocurrió durante las inundaciones del año 2000. Lo que estamos viendo ahora probablemente resulte de una combinación de ambas cosas. 2 o 3 años con lluvias por encima de lo normal y algunas zonas con eventos muy importantes de precipitaciones. Es un episodio catastrófico, no es un episodio normal, no es un episodio que se repita muy seguido, sino que son ciclos que las provincias que forman la Pampa húmeda repiten cada 20, 25 años. Lo que La Pampa propuso y hoy se está llevando adelante es la creación del Comité de Cuenca de la región noroeste de la llanura pampeana, que subsume dentro de su zona hídrica los caudales del río Quinto. Esa fue la herramienta natural que La Pampa venía pidiendo hace muchos años, porque tenemos una tradición cuenquística. Nosotros estamos convencidos y creemos que la única forma de administrar los ríos es entre todos sus dueños condóminos, en una forma democrática. Por eso fue que se formó este Comité de Cuenca, pero falta que empiece a funcionar orgánicamente, que las provincias cedan un poco de su personalismo y piense también en el agua del vecino. Es un proceso que lleva años y en el cual estamos totalmente convencidos de que es necesario, pero mientras tanto se hace todo lo posible desde todos los ámbitos del gobierno de la provincia de La Pampa para pasar este momento embudo, este cuello de botella, protegiendo las ciudades, las rutas, todo lo que sea de primera necesidad. Y después me imagino que vendrán las obras que con los años ayudarán a que la región de la llanura pampeana pueda desaguar con un poco más de velocidad. La pendiente es muy escasa, la salida es complicada y las aguas pluviométricas en ciclos, ya digo, que se repiten y que pueden estar influenciados o no por el cambio climático, según algunos expertos, han provocado esta catástrofe. En la zona núcleo pampeana, diferentes modelos proyectan un aumento de las precipitaciones mensuales extremas, tanto para el periodo del futuro próximo como para el fin de siglo. Por lo tanto, debería descartarse la posibilidad de que las extensas inundaciones de las llanuras argentinas disminuyan en lo que resta de este siglo, a menos que se adopten medidas estructurales para que esto no ocurra, que involucran obras públicas,
y una mejor gestión privada del uso de los suelos.